Pero nos vamos al tema judicial y ya está en enlace el doctor David Rojas Paico, constitucionalista, profesor universitario y también comunicador, que tiene mucho que decir con respecto a esta sentencia en contra del periodista Christopher, quien ha sido creado por difamación por el ex candidato presidencial César Acuña, un hombre público, por la publicación del libro Plata como cancha. David, bienvenido a Ánfora 2021. ¿Cuáles son las primeras impresiones de esta sentencia? Buenos días, Néstor. Un saludo especial a todos los que están sintonizando el programa. Pregunta, paso a señalar lo siguiente, ¿no? Hay que procurar informarse detalladamente del fondo de este asunto, y creo que una de las formas de poder detallar este problema es adquiriendo el libro del autor, ¿no? Para saber si efectivamente cuál es el fondo del asunto, porque eso es lo que ha motivado de que en este caso el político que se considera agraviado pues interponga una querella por difamación y tenga como resultado en primera instancia lo que nosotros conocemos. No conocemos a detalle la sentencia, pero antes de ir al fondo del asunto, me gustaría explicar a la población cuál es el fondo desde el punto de vista de los derechos que tenemos todos nosotros, porque el derecho a la libertad de expresión e información está contemplado como un derecho fundamental en la Constitución Política de 1993. Y los derechos fundamentales son los principios, derechos básicos que sostienen a la dignidad de la persona. Por lo tanto, la libertad de expresión, conjuntamente con los otros derechos de otra libertad, entre los cuales también está el derecho al prestigio, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, también confluyen en ello. Tienen el mismo nivel. Es decir, son los derechos humanos que están positivizados dentro de la Constitución, y ninguno de ellos es más que otro. Pero en el desarrollo de la dinámica social, a veces se dan pues lo que llaman contraposiciones entre estos derechos, que obligan a que tenga que hacerse una ponderación, es decir, poner en un balance cuál de los dos en esas circunstancias y en ese contexto va a primar. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque eso forma parte de este elemento que es el análisis de la sentencia de primera instancia. Como tú bien lo has señalado, condena al autor de la publicación y al editor de la publicación a 2 años de prisión o de pena privativa suspendida y al pago de $100,000 más una multa, ¿no? Pues bien, entonces, en ese escenario debemos tomar en consideración que los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados en la Constitución. Pero no todos los derechos humanos están positivizados en la Constitución. Por eso es que hay un artículo tercero dentro de la Constitución que le llaman la cláusula abierta, es decir, a través de la interpretación se van incorporando nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a conocer la verdad, que es un derecho que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha incorporado dentro de la jurisprudencia peruana para entender que los deudos, por ejemplo, del caso de la Cantuta, tienen derecho a saber dónde están los restos de sus familiares que fueron secuestrados y asesinados. En ese orden de ideas, tenemos que entender también de que uno de los principios básicos de la organización del Estado es velar por la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces quiere decir que todas las políticas públicas desde el Estado
sea en el Poder Judicial, sea en el Poder Legislativo, sea en el Poder Ejecutivo, tienen necesariamente que tener como base a los derechos humanos. ¿Y por qué razón? Porque la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución señala que los derechos y libertades contenidos en la Constitución, y ojo, que la libertad de expresión es un derecho contenido en la Constitución, así como el derecho a la buena reputación, el derecho al honor, dice la Constitución que estos derechos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los convenios y tratados que vigentes y suscritos por el Perú tienen relación con los derechos humanos. Entonces, acá encontramos también un aspecto muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, para poder analizar cualquier situación que corresponda a vulneración de derechos humanos, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Constitución, en este caso, la protección de la dignidad a través de los derechos fundamentales, y por otro lado, todos los tratados y convenios que el Perú ha suscrito sobre derechos humanos. Y se van a interpretar como, ¿no? Entonces, ahí hagamos un alto y veamos ahora qué nos dice el artículo 138 de la Constitución en su segundo párrafo. Dice que el juez, al momento de resolver, tiene que hacer control difuso de la Constitución y ver si en el caso que va a resolver hay una contraposición entre lo que dice la Constitución y lo que puede decir una norma de inferior jerarquía. Y siempre va a primar la de mayor jerarquía. Pero al margen de eso, como la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución nos habla de que esa interpretación se hace de conformidad con los derechos humanos y todos los tratados, interviene también el control de la convencionalidad de manera difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, al momento de resolver, no solamente va a tener en cuenta lo que dice la Constitución, sino los tratados sobre derechos humanos y todos los convenios y la Declaración Universal de Derechos Humanos que tienen relación con él y que han sido suscritos por el Perú. Por otro lado, tenemos también el artículo 139 de la Constitución que nos habla de los principios de la función jurisdiccional del Estado, ¿no? Y entonces, en este artículo 139, lo que se está hablando son principios de derecho, es decir, que a la vez que son principios, o son puntos de base, también son derechos fundamentales, ¿no? Y entonces dentro de ellos se encontrar algunos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el inciso 5 de la Constitución en su artículo 139? Dice que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los derechos de mero trámite. Es decir, los jueces están obligados a motivar esa resolución judicial, es decir, determinar sobre qué base y en qué fundamento está haciendo un fallo, está determinando un fallo, convención expresa de la ley aplicable y los fundamentos en que se sustenta. Y nosotros vamos a encontrar que a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, muchas sentencias que contravienen lo que está resolviendo este juez ahora. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso más próximo, el de Juan Acevedo, de la revista Careta, o el de por el tema de haber criticado a la directora de Noticias del Comercio, ¿no? Que tuvo que llegar hasta la Suprema para que le levanten a el fallo que en primera instancia había condenado a Juan Acevedo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que hay garantías o hay derechos que justifican obligan al juez a cuando haga un fallo contraviniendo jurisprudencia anterior, tenga que fundamentar por qué razón es que la contraviene. Entonces, como no conocemos en esencia lo que dice el fallo, no podemos entrar en esos aspectos que podrían ser importantes cuando se contraviene una jurisprudencia. Por otro lado, también tenemos el inciso 6 de ese mismo artículo que habla de la pluralidad de instancia. ¿Qué significa esto? Que el fallo
hecho por un juez personal, por un juez penal en este caso, ¿no? Puede ser factible de revisión por un tribunal, es decir, por 3 vocales que integran una sala superior y que pueden revisar lo que ha dicho eso. Y aún así, incluso existe la casación en el caso de él. Y por último, en caso de que no hubiese un resultado satisfactorio para el periodista y para el director o de la publicación, el editor, el artículo 205 de la Constitución señala que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado de los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. ¿Qué quiere decir esto? Que los sentenciados pueden recurrir a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana para que se resuelva este problema. ¿Por qué? Por la importancia que tiene, que es proteger un derecho humano como es la libertad de expresión. Esto parece muy abstracto porque estamos hablando de normas, de normas jurídicas que de repente quienes nos escuchan no pueden entender bien. Pero hemos querido hacerlo de esa manera porque tenemos qué cosa es lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué cosa es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo o una agrupación de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que desagrega la declaración en su artículo 19, dice en su primer numeral: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En su segundo numeral dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Pero en este caso se inserta un numeral 3 que señala lo siguiente, y esto es importante tomar en consideración porque esto tiene relación con este problema particular de que estamos hablando. Dice el numeral 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2, o sea, el derecho a la expresión mediante la difusión, entraña deberes y responsabilidades especiales, por estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, de la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Entonces, esta situación que tiene que ver con la restricción a la libertad de expresión tiene que ver en los casos que se afectan, por ejemplo, como se pretende en este caso por los demandantes, a el derecho a la buena reputación. Pero si nosotros analizamos las jurisprudencias reiterantes, tanto de la legislación nacional a través de los fallos de casación o de salas penales o del Tribunal Constitucional, vamos a entender de que en el caso de los personajes públicos o políticos, como en ese caso, la reputación está sujeta a crítica. O sea, en este caso no se está cometiendo difamación si es que un personaje público es criticado por acciones que él ha hecho, como son las que detalla este escritor,
según lo que comentan las noticias, porque no he podido leer el libro, lo que detalla las noticias es de que el escritor ha tomado en cuenta fuentes y las cita las fuentes en su publicación. Así Por lo es. tanto, él no está difamando, él está mencionando una fuente. Y en este caso no hay lo que se llama el ánimo difamante, que significa el buscar hacer daño a través de la libertad de expresión. Y en este caso es claro. Entonces habría que ver cuáles son los fundamentos del juez para llegar a esa conclusión de un fallo condenatorio, ¿no? Entonces, el numeral 3 del artículo 19 precisa, estoy hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, precisa que la libertad de palabra y de expresión puede no ser reconocida como absoluta. Efectivamente, no hay derechos absolutos. Y las limitaciones comunes a la libertad de expresión se relacionan con la difamación, como en este caso, la calumnia, la obscenidad, la pornografía, la incitación, las palabras de combate, la información clasificada, las violaciones del derecho de autor, los secretos comerciales, el etiquetado de alimentos, los acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, la seguridad pública y el perjurio. Entonces, nosotros vemos claramente ahí que hay una controversia, una contraposición que requiere una ponderación, tomando en cuenta los derechos fundamentales de las personas, tomando en cuenta la legislación la constitucional y sobre todo la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, y la convencionalidad, es decir, el desarrollo de los derechos humanos o de la Declaración de Derechos Humanos y todos los tratados al interpretar de normas de la Constitución, como por ejemplo el derecho fundamental a la libre expresión. Correcto. Correcto. Es más... Correcto. Excelente la precisión y la ubicación ya en el contexto de la sentencia, David, porque de lo que yo he leído el libro y son citas de terceros a la situación del desarrollo de la vida política de César Acuña Peralta. Son citas. Entonces, el primer cuestionamiento que lo ha señalado casi al finalizar esta excelente precisión del ámbito nacional y del ámbito internacional sería considerar que quien publique información citando fuentes de terceros tenga responsabilidad penal. Eso creo que lo vamos a conocer cuando tengamos la sentencia, los considerandos de la sentencia del juez. Pero esta precisión creo que es la base de la sentencia y de todo lo que está ocurriendo. Frente a ese hecho, tenemos que considerar que hay 9 instituciones que ya han manifestado su desacuerdo con la sentencia. Para decirlo rápidamente, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas de Lima, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú, Transparencia, Proética y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos coincidiendo en el desacuerdo con la sentencia del juez. Y agrego algo más, creo que para el comentario, David, es en lo referido al principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se agrega al principio 19 que has hecho referencia, y que en el principio 10 señala: la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. Más claro, creo que es una sentencia que en la instancia superior va a tener una decisión totalmente diferente, salvo mejor opinión del constitucionalista, David. Bueno, en realidad hay mucho que comentar acá, pero tiene que ver esto también con aspectos jurídicos que es necesario explicarlos de la manera más sencilla para que nos puedan entender
quienes nos Sí. están viendo, porque entendemos nosotros de que estamos llegando a un público que no tiene un concepto claro de lo que son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales e incluso los derechos humanos, ¿no? Entonces, para poder precisar mejor, yo quisiera un poco poner algunos ejemplos tratando de adecuarlos al tema que estamos comentando. Mira, en primer lugar, hemos dicho que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en la Constitución y que ni uno es más que el otro, todos sostienen a la dignidad humana. Pero en situaciones como la que estamos viendo ahora, hay una contraposición que requiere una ponderación, un balance, ¿no? En el sentido siguiente: por un lado tenemos el derecho a la libertad de expresión y por otro lado tenemos el derecho a la buena reputación, ¿no? Entonces, entre estos dos, los dos son derechos fundamentales, ninguno es más que otro. Entonces, para esto hay un método interpretativo que utilizan los jueces constitucionales y todos los jueces que dan fallos, que es el método de la ponderación. Y para poder ponderar, se tiene que analizar el contexto, el espacio y tiempo histórico en el cual los hechos se vienen dando, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú recordarás, porque también hubo en algún momento el caso de una periodista que hasta ahora tiene un programa televisivo de la farándula que fue denunciada por querella por una ex-vedette, ¿no? Yo recuerdo en aquella oportunidad en que esta periodista sacó en la televisión unos videos de donde que estaban medio distorsionados para guardar la imagen, donde había una dama y un varón donde habían establecido un trato para tener trato carnal, habían establecido un trato para tener acceso carnal, ¿no? Y entonces la periodista decía de que esta vedette era la que estaba ejerciendo la prostitución clandestina y que por esa razón ella, en ejercicio de su libertad de información, sacaba eso, ¿no? Pero en este sentido, cuando se da el proceso judicial, se advierte de que el escenario en el cual estaban estas dos personas era un escenario íntimo, es decir, una habitación de un hotel. Entonces quiere decir que dos personas se introducen a una habitación en un hotel y tienen acceso carnal, y eso no es ejercicio de la prostitución. ¿Por qué? Porque hay mutuo consentimiento y además están en un ambiente cerrado. O sea, lo que sí tienen que proteger acá es la intimidad y no la libertad de información. Y por lo tanto, la sentenciaron con una fuerte multa a la periodista. Y en un caso parecido, donde un sacerdote joven es encontrado con un joven de su mismo sexo en la playa de la Herradura por los periodistas, haciendo actos indecorosos. Igual, ahí hay también la contraposición entre la intimidad y la información, pero en este caso el juez le dio la razón a la información. ¿Por qué? Porque estaban en la vía pública. Una cosa es estar en un hotel y otra cosa es estar en la vía pública. Entonces, si estoy yo en la Herradura haciendo eso, estoy en la vía pública. Aparte que esté dentro de un auto, pero estoy en la vía pública. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces te das cuenta cómo es que la ponderación determina o establece en función a los contextos de cómo se han dado las cosas. En este caso, yo imagino que el juez estableció su contexto y en función a eso ha determinado. Pero lo que no puede pasar por alto el juez, o lo que ha pasado por alto el juez probablemente, haya sido pues de que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José, en su artículo 13 señala, en su numeral 1 señala: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento o selección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades superiores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o B, la protección de seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. ¿No? También es importante señalar que también hay una declaración de Chapultepec, ¿no?, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en México, Distrito Federal, el 11 de marzo de 1994, suscrita por el Estado peruano el 12 de febrero del 2001, señala entre sus principios lo siguiente. 1. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 2. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Entonces, hay mucho que ver todavía sobre esto. Incluso si quisiéramos analizar la jurisprudencia, hay más de 25 sentencias que contravienen, jurisprudencia que contraviene lo que acaba de resolver este juez. Entonces esto quiere decir de que el recurso de apelación tiene que llegar a una sala de 3 vocales donde ellos tienen que revisar exhaustivamente toda esta fundamentación y determinarán si es que en esa ponderación es preferible el derecho a la libertad de expresión o a la buena reputación. Y por último, si es negativo, el denunciado en este caso puede ir en casación a la Corte Suprema, o puede recurrir también al Tribunal Constitucional, o puede, a final de cuentas, si se termina todo esto y les adverse esta situación, ir hasta la Corte Interamericana a través de la Comisión. O sea que la vía no está cerrada, porque acá de lo que se trata es un derecho humano, un derecho fundamental. Sí, totalmente de acuerdo, David, porque esto recién empieza. Y creo que el origen de todo es si estas citas, esta referencia a fuentes, que es la esencia del libro Plata como cancha, de Christopher Acosta, si el juez, y esto quedaría para una segunda entrevista sobre este tema, si el juez puede exigirle, en este caso al autor, a Christopher Acosta y al editor, que verifique la veracidad de la fuente a la que está haciendo referencia. Por eso se utiliza en el periodismo palabras como habría sido autor o sería el autor, y esa es la esencia del libro, porque cita fuentes de terceros. Entonces creo que ese tema también merece un comentario, David. Claro, ya estamos hablando de los aspectos metodológicos de la investigación. Yo creo de que si no conozco en esencia el libro, pero yo imagino que todo periodista que hace periodismo de investigación tiene que establecer claramente cuáles son sus fuentes de información, que tienen que ser fuentes primarias, ¿no? Lógico. Y fuentes primarias que le determinen a él la certeza de que lo que está señalando no es una situación que busca la difamación. Para mí, creo yo, de que el periodista ha cumplido con esa metodología, ¿no? Porque si yo hago una cita sobre una publicación que ya existe, sea periodística, o sea de informática, o sea de un texto,
estoy cumpliendo metodológicamente con las reglas de la academia para tener una publicación seria. Porque un periodismo de investigación no puede basarse sobre supuestos, sino sobre cosas que ha podido certificar. Claro. Lo que pasa, me parece, lo que he leído un comentario, porque esto ha tenido una repercusión mundial, un comentario de DW, que es un organismo alemán, ¿no?, que ha trascendido hasta allá, de que la tesis del abogado del demandante o del denunciante es de que el periodista ha tenido que pedirle a él, o sea, al agraviado, la verificación de lo que iba a poner, ¿no? Entonces, ahí se basa el detalle, en que quien ha tenido que ser consultado para la publicación ha tenido que ser la persona sobre la cual escribe el libro, ¿no? Y entonces ahí hay una situación que tiene que resolverse en segunda instancia. Correcto. Pero particularmente yo, que si tú no me citas, estoy acudiendo a la verdad, ¿no? O sea, yo me refiero a algo que alguien ha dicho, publicado en tal fecha, en tal fuente. Estoy haciendo una labor de investigación. Que sea falso, entonces quien tiene que ser acusado de difamación es quien originó la fuente, no el periodista. Eso es lo que yo considero debería haber pasado. Y creo que una de las fuentes propia ex esposa, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, porque si lo que dice, si alguien dice de mí algo que ha sido mi esposa, yo me imagino que tiene que ser algo serio, o en todo caso algo que ha sido inventado para hacerme daño. Entonces, ¿a quién tengo que acusar de difamación? ¿Al periodista o a la esposa? ¿No te das cuenta? Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración en el momento de que esto se tenga que argumentar en la segunda instancia. Totalmente, sí. Y creo que también tenemos como tarea, David, de tener la sentencia en detalle para saber si en la sentencia el juez ha considerado a César Acuña Peralta como personaje público. Ha sido presidente del gobierno regional, ha sido alcalde de Trujillo, ha sido candidato presidencial. Es presidente de un partido político. Entonces, es presidente de un partido político. Claro, es un hombre público que al ser público acepta que puede estar en la interpretación, que es una persona notoria y que puede estar expuesta a esta situación. Eso creo que eso también tenemos que tener en cuenta. Y una última situación también sobre el tema, además de conocer la sentencia, David, es el hecho que también instituciones como la Defensoría del Pueblo y Transparencia han señalado su desacuerdo, porque crea un precedente negativo no solamente para el periodismo de investigación del Perú, sino para el periodismo de investigación en el mundo, por el tema de la jurisprudencia. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en la segunda instancia, pero creo que el tema... Sí. Si me permites. Sí, por favor. Mira, todos estos temas tienen que ver mucho con el ámbito político, definitivamente, ¿no? Mira, Amnistía Internacional dice que la libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos que aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y por otro lado, no podemos olvidar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1998 sacó un informe con respecto a la libertad de expresión en el Perú, y en la época en que Fujimori así se hacía con los medios de comunicación. Y entre las conclusiones y recomendaciones tenemos algo bien interesante de esa época. Dice, el análisis indica, refiriéndose a lo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque llegó al Perú a investigar, dice,
que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el Perú se ve seriamente comprometido por la utilización sistemática de los servicios de inteligencia y la fuerza de seguridad como instrumento de hostigamiento y persecución de periodistas de investigación y políticos de oposición, con la colaboración pasiva y activa del Poder Judicial. Entonces tenemos un mal antecedente, ¿no? Clarísimo. Y creo yo que debemos clarificar. Esta es una tribuna abierta para la educación de toda la población, para poder entender por qué es que tenemos que respetar la libertad de expresión y por qué también tenemos que respetar la buena reputación de las personas. De las personas. Totalmente, totalmente. Y has hecho un comentario político, que con eso terminamos, con tu comentario sobre el tema, porque quien más sale perdiendo de esta querella iniciada por el ex candidato presidencial César Acuña es César Acuña, porque ya los medios de comunicación de Trujillo están revisando algunos de los indicios, porque esto es como un gran camino y que tiene caminos pequeños, o como un árbol que tiene las ramas principales pero que también tiene ramas pequeñas. Una investigación de 1989 del personaje público César Acuña, que se publicó en un diario trujillano, de un tema de violación, embarazo y posterior digamos ocultamiento del tema, porque hubo un acuerdo y en la que está involucrado el personaje querellante que estamos refiriendo. Entonces, ¿quién sale perdiendo en este tema? Definitivamente es este personaje, don César Acuña Peralta. Salvo mejor opinión, David. Y quienes salen ganando, mi estimado Néstor, es al autor del libro y la editorial, porque creo que se está vendiendo como cancha, o sea, de plata como cancha por la venta del libro. Lamentablemente no llega a Guacho todavía ese libro, pero me gustaría leerlo porque es ilustrativo, conocer un poco más del trasfondo de este asunto. Nos estamos viendo en la próxima. Sí, correcto, que tengamos la sentencia y tenemos mejores luces, pero todo indica que el juez no ha considerado este tema final que estamos comentando del personaje político, que finalmente es el que sale perdiendo. Gracias, David. Buen día. Hasta la vista.